7 de la mañana con 51 minutos, 7 con 51 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con nuestro primer invitado que esta vez nos acompaña vía telemática. Se trata del doctor Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor Muñoz? Qué gusto saludarle en los tiempos. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El país amanece con una nueva propuesta, esta vez del presidente candidato Daniel Noboa, quien a través de su cuenta de la red social X hace el anuncio del envío de una reforma parcial a la Constitución, supuestamente según el candidato, para fortalecer la prisión preventiva contra sospechosos de delincuencia organizada. Esta reforma serviría para evitar las fugas, dice, y combatir el crimen organizado. El presidente anunció así este envío de una reforma parcial a la Constitución enfocada a fortalecer la prisión preventiva. ¿Cómo se analiza este tema? ¿Acaso ya no está bien detallada en qué casos se aplica la función preventiva? ¿Hace falta una reforma parcial a la Constitución para fortalecer, como dice el presidente candidato, la prisión preventiva en casos de delincuencia organizada? Doctor Muñoz, buenos días, bienvenido. Estimada Licenia, estimado Alexis, muy buenos días a los dos. Gracias por la invitación y a todas las personas que nos ven y nos escuchan esta mañana por Radio Pichincha. Y yo también me acabo de entrar prácticamente por el comentario de Alexis de este nuevo proyecto de ley. Desconozco su contenido. Pienso que sí hay algo que mencionar. Todo populista siempre le apuesta al efecto placebo al momento de querer reformar la ley penal para intentar convencer a la ciudadanía que eso va a garantizar su seguridad, lo cual es falso. El aumento de penas, en este caso también ciertas reformas que puedan darse, desconozco igual su contenido, respecto a la prisión preventiva, no van a cambiar absolutamente nada la sensación de inseguridad que vive el país. Esto, como digo, es un efecto placebo que busca tranquilizar a la ciudadanía, pero que en la práctica un efecto real a favor de mejorar el tema de seguridad no va a existir. La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional, ¿sí? Lo pueden ordenar los jueces, etcétera, cuando la fiscalía ha aprobado que el otro tipo de medidas, por ejemplo, el billete electrónico, la prisión domiciliaria, etcétera, son insuficientes y cuando existen evidencias claras del cometimiento de un delito. No sé qué estará proponiendo el presidente, tendría que analizar la propuesta a profundidad, pero ya nuestros políticos se pasan, ¿no? Reformando el COIP como si esto fuera la gran solución. Se han hecho reformas importantes y yo me voy a permitir decirles algunas. Por ejemplo, no con el tema de la prisión preventiva, pero sí con el régimen semiabierto y abierto. Ustedes conocen que cuando una persona está cumpliendo una determinada pena en prisión, puede adelantarse su salida si es que se cumplen ciertos requisitos como buena conducta, etcétera. Eso se denomina el régimen semiabierto y el régimen abierto, prácticamente lo que podríamos denominar una especie de libertad condicional. Eso en el 2019 se limitó. ¿Para qué? Para que en delitos como sicariato, en delitos como asesinato, violación, secuestro con muerte, etcétera, las personas que cometan estos delitos cumplan la totalidad de su pena en prisión. Uh-huh. Y en el 2020, si mal no estoy, el presidente de esa época, Lenín Moreno, amplió la prohibición también para delitos relacionados con la corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, etcétera. Y Novoa recién en la última consulta lo volvió a ampliar para más delitos, entre esos la minería ilegal, etcétera. Entonces, también ya dejó de ser una medida excepcional para convertirse en la regla general. Habrá que analizar qué propone el presidente. Otra cuestión para decir que vía por la reforma parcial veo complicado qué es lo que quiera realizar. Recordemos que vía reforma parcial no se pueden afectar derechos constitucionales, solo podría hacérselo vía Asamblea Nacional Constituyente. Sí se puede reformar la estructura del Estado, sus elementos constitutivos, etcétera, pero bajo ningún concepto eh, afectar derechos. Y en este caso, analizando, tendremos que ver la reforma, tendremos que ver si esto no afecta, por supuesto, al debido proceso. El Y presidente también dice que el con la principio de la consulta, doctor, que con la consulta popular realizada en el 2011 se debilitó la prisión preventiva, abriendo las puertas al narcotráfico, las mafias y el crimen organizado, y que esto se acabó, que con esta reforma que va a enviar esto va a terminar. ¿Es así? O sea, se puede debilitar una prisión preventiva porque está específicamente en qué casos se aplica, en qué casos no se puede permitir prisión preventiva, no se permite la prisión preventiva, o sea,
¿Es Mira, así? yo no estuve de acuerdo con la consulta que presentó el presidente Correa ya en el 2011. No por el tema de la prisión preventiva, sí por el tema de la nueva conformación del Consejo de la Judicatura, de esa transición, donde yo pienso que se hicieron mal las cosas. Sin embargo, en el tema de la prisión preventiva no pienso que la misma haya afectado o ha propendido beneficiar a las mafias, al crimen organizado, etcétera, sino aclarar los postulados cuando procede una medida excepcional de privación de libertad de la persona en el supuesto cometimiento de delitos. Así que desde mi punto de vista, pues este es un efecto más de la campaña electoral, otro, otro tema que va en ese sentido, mucho más allá de querer garantizar la seguridad de la ciudadanía. Veamos qué dice la Corte. Ujú, Hoy en el transcurso del día tendremos que revisar lo que propone el presidente y ujú. opinar, pues, con mejores elementos de lo que solo Ujú. hemos conversado hasta el momento. Doctor, un gusto saludarle, buenos días. Alexis, buenos días. En algunos casos hemos visto cómo la Fiscalía y el sistema de justicia ha abusado justamente de esta medida, ¿no? De la prisión preventiva. A su criterio, ¿en qué casos se debe implementar la prisión preventiva considerando que es una medida de última instancia o de última ratio, como le dicen ustedes en el lenguaje jurídico? Bueno, en primer lugar, Alexis, cuando existen evidencias claras Ujú, del presunto cometimiento de un delito. Aún no está probado, pero existen evidencias sumamente claras. Y por supuesto, también relacionadas con la gravedad del mismo, ¿sí? Si es un delito grave, porque sancionado con penas de más de 5 años de prisión, de 10 años de prisión, y no existen medidas suficientes que demuestren la comparecencia de la persona que está siendo procesada a juicio, esas son las tres condiciones que deben cumplirse para que se aplique una medida de prisión preventiva. En este caso, pues son los jueces que tienen que analizar los elementos de la fiscalía como los elementos de una defensa en la formulación de cargos para poder precisar con mucha cautela el hecho de que esa persona va a comparecer a juicio y asimismo la gravedad del delito que se le está imputando. ujú. Doctor, en ese mismo sentido y ya, digamos, coincidiendo en buena parte con su criterio con respecto de este anuncio que hace el presidente, en su condición de presidente, candidato, candidato presidente, a pocas horas de que se termine la campaña y pocos días de que llegamos al día de la elección. Usted es muy cercano a un candidato presidencial, ¿no? A Henry Cucalón, ha trabajado con él muy de cerca, ha sido parte de su equipo de trabajo cuando formó parte del gobierno de Guillermo Lasso, y hoy como candidato presidencial. Este tipo de actuaciones y este tipo de pronunciamientos demuestran que esta campaña ha sido absolutamente desigual, inequitativa, que el presidente Noboa no ha estado en igualdad de condiciones con el resto de candidatos, la tibieza de la Corte Constitucional y del resto de organismos que están para vigilar el buen comportamiento y el cumplimiento de la Constitución y la ley cuando tiene que ver con, por ejemplo, procesos electorales, le han dejado al presidente prácticamente hacer lo que le da la gana. ¿En qué condiciones se llevó adelante esta campaña, doctor? Mira, Alexis, lo dijimos desde el momento uno. Es una campaña absolutamente desigual, una campaña desde mi punto de vista deslegitimada, en donde existieron candidatos con trampa, ¿sí? Tenemos un presidente candidato que, estando obligado a pedir licencia durante todo el periodo de campaña electoral, no de 7 a 12, no de jueves a domingo, Uh -huh. durante todo el periodo de campaña electoral, no lo hizo. Y por supuesto, las actuaciones entre un candidato y un presidente, pues tienen una línea diminuta, ínfimamente delgada. Uh -huh. Para citarles algunos ejemplos, Alexis y Licenia, el hecho de que haya bajado o eliminado el IVA para las mascotas puede ser una medida loable a quienes Uh nos -huh. gustan y queremos a los animales, Uh -huh. pero eso no pueden hacer los otros candidatos con efecto inmediato, pues, Así es. ¿sí? Eso va a repercutir necesariamente en su intención de voto. Y yo lo dije mucho antes de que baje el IVA. Dije, vamos a suponer que el presidente de la República el día de mañana baja el IVA del 15 al 12. Sí, eso vamos, está muy bien, a la ciudadanía le va a alegrar, puede incentivar el consumo, pero eso le favorece en su intención de voto, algo que los demás candidatos pues no pueden hacer. Ahora bien, esperemos que el Tribunal Contencioso Electoral sepa juzgar estas claras infracciones electorales al tenor del artículo 278, numeral 3, que establece como una infracción grave quien induzca al voto
en el ejercicio de un cargo público, como lo ha hecho el presidente de la República, y asimismo el artículo 279, numeral 5, como una infracción muy grave, el que utiliza recursos públicos. Sí sería muy trascendental, llamémoslo así, el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral ante las denuncias que se han propuesto. Sí cabe resaltar la pasividad del Consejo Nacional Electoral, que teniendo la potestad, por ejemplo, de proponer sus propias denuncias ante el TC, hasta el día de hoy no han hecho absolutamente nada. Doctor, en esa línea yo le quiero preguntar la reacción que ha tenido el gobierno frente a la decisión de la Corte Constitucional, estos fallos que emitió el máximo organismo de control constitucional sobre 2 decretos del presidente de la República. El ministro José de la Gasca ha dicho que no es un revés para el presidente candidato esta sentencia de la Corte Constitucional, que no dice nada respecto a la situación de la vicepresidenta Verónica Abad y que por el contrario ratificaría, dice la sentencia de la Corte Constitucional, la validez de que la señora Géliber esté en el puesto de vicepresidenta de la República vía decreto. Además de que no hace falta emitir un decreto para encargar la vicepresidencia, que solo con la simple casualidad de la fuerza mayor podría encargar la presidencia de la República sin un decreto, que eso es lo que le observa la Corte Constitucional. ¿Es así de fácil esa interpretación? ¿Es tan pegada a la realidad de la sentencia, la interpretación que da el gobierno a través de su ministro de la Gasca a esta sentencia de la Corte Constitucional? ¿Sirve o no sirve de algo esa sentencia? Vea, Licenia, esta serie de interpretaciones al estilo Tres Patines, ante el tremendo juez, la tremenda corte, pues son realmente vergonzosas. Eso en ningún momento ha dicho la sentencia de la Corte Constitucional, que ha mencionado dicha sentencia, que para algunos juristas pues se queda corta, y desde mi punto de vista resuelve importantes problemas jurídicos. En primer lugar, es meridiana en aclarar que no procede el encargo vía decreto ni de ninguna forma del cargo de presidente de la República, sino que cuando se configura la ausencia temporal del presidente de la República, ipso iure, asume la vicepresidenta en funciones. En este caso, pues, la señora Abad. ¿Qué entiendo yo que pretende hacer el gobierno? Es decir, a ver, no se me pronunciaron respecto de los decretos 494 ni 506, si mal no estoy, que es donde designa a la señora Gelibert, y por lo tanto ella sería la vicepresidenta en funciones, algo que es absolutamente descabellado, porque está diciendo que no se puede encargar la presidencia de la República. ¿Cuál es la solución desde mi punto de vista para esto? Para mí, la vicepresidenta Abad, que no está en ausencia temporal, debería ir a Turquía. ¿Sí? Debería cumplir con lo que le dijo el presidente de la República, irse a Turquía, pues, y no habrá pretexto alguno para que, en caso de que vayamos ya a una segunda vuelta, el presidente no deba ausentarse temporalmente y sea ella quien lo reemplace. Pero es que está clarísimo, doctor, por más que la señora Abad cumpla con esa disposición, que digamos, a eso quiso circunscribirlo el señor de la Gasca, ¿no? Por más que cumpla esa disposición de trasladarse a Turquía, Noboa en una eventual segunda vuelta no le va a encargar el poder a la señora Abad. O sea, creo que eso lo tenemos clarísimo tanto en el gobierno como nosotros. Pero mira, a ver, Alexis, una cuestión. Ahorita, para no encargarle, ya nos hicimos la figura del encargo, si hablemos de reemplazo. Para que no la reemplace, está diciendo que como no aceptó las funciones, está en una ausencia temporal, lo cual es evidentemente falso, porque aquí, como ustedes mismos analizamos, yo me acuerdo en otra entrevista, las causas de la ausencia temporal, que son la enfermedad, que son la fuerza mayor y, por supuesto, la licencia concedida por la Asamblea Nacional. En este caso, pues la señora Abad no cae en ninguna de las tres. Pero el presidente de la República se ha acogido de que no acepta sus funciones y por eso está en ausencia temporal. El momento que va a Turquía, ¿qué pretexto va a tener? No encuentro yo, ya por más descabellado que sea, estrechando o yéndonos al máximo de la Constitución, ¿qué podría plantear? ¿Qué va a decir? Que porque está en Turquía es la ausencia temporal. Es descabellado y lógico, pues está una vicepresidenta totalmente en sus funciones, al igual que lo está ahorita. Pero sí pienso yo que es importante eliminar ese pretexto que ha utilizado el régimen. Asimismo, ¿qué es lo que nos dice la sentencia de la Corte? ¿Sí? Que prácticamente en varias de sus dictámenes y fallos ha aclarado lo que es una fuerza mayor. Una fuerza mayor es un hecho irresistible e imprevisible,
y que se diferencia de una mera dificultad que puede tener el presidente de la República para ejercer el cargo. Dicho esto, pues la fuerza mayor no puede ser anunciada, declarada y decretada, valga la redundancia, por decreto ejecutivo, sino que sus hechos ocurren de facto, obviamente, pues un acto imprevisible, un terremoto, un maremoto, etcétera. Es decir, el presidente de la República ya no puede, pues, encargar por fuerza mayor, en primer lugar, porque no procede el encargo y porque mediante decreto tampoco se configura la fuerza mayor. Y en este caso, ¿cómo él puede hacer para participar en los actos proselitistas, como dice el ministro Lagasca, ponerse el sombrero de presidente, ponerse el sombrero de candidato? Si no encarga, ni tampoco, si no puede encargar la presidencia, como lo ha dicho la Corte Constitucional, y tampoco se acoge a la licencia. Lo único que procede, Licenia, es que el presidente de la República cumpla con la Constitución y la ley. ¿Qué implica esto? Que solicite la licencia al amparo del artículo 93 del Código de la Democracia, en concordancia con el 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que sea el Parlamento el que le conceda una licencia para hacer campaña electoral. No recuerdo bien cuándo son los tiempos de campaña en segunda vuelta, pero debería ser durante todo el periodo. Eso es lo que tiene que hacer el presidente de la República. Ahora, entendiendo como usted lo grafica, doctor Muñoz, estamos ante un clarísimo incumplimiento de lo que dice la Constitución y la ley durante esta primera vuelta. ¿Y eso implica sanciones? ¿Qué tipo de sanciones? ¿Noboa podría ser sancionado? A ver, por supuesto que sí. En primer lugar, las sanciones más evidentes, ¿no? Las infracciones electorales. Hemos visto cómo un presidente ha inducido al voto, hemos visto cómo un presidente ha utilizado recursos públicos. El solo hecho de estar en periodo de campaña y recibir una remuneración del Estado, pues ya constituye una infracción. Entiendo que ya hay varias denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral, quien deberá tramitarlas y sancionarlas, de ser el caso, a dichas infracciones por parte del presidente de la República. Ahora bien, en caso de que el presidente desconozca el dictamen de la Corte, tergiverse dicho dictamen, puede iniciarse también una acción de seguimiento de dicho dictamen, pues y la Corte establecerá también las sanciones correspondientes en caso de que se incumpla con el mismo. ¿Y esas sanciones podrían ser cuáles? ¿Qué establece la norma en ese caso de que la Corte inicie este proceso de verificación del cumplimiento de su sentencia? La Corte pues ha sido clara y muchas veces cuando impone sus sanciones, ¿no? Casos hay ya en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que por desconocer sus dictámenes ha procedido a destituir funcionarios. Yo no descartaría que en caso de que exista un incumplimiento de dicho dictamen se pueda proceder incluso a una destitución del presidente. A propósito del dato sobre la campaña que hacía mención el doctor Muñoz, en segunda vuelta va del 24 de marzo al 10 de abril. Esa es la etapa de campaña electoral para la segunda vuelta. Doctor, volviendo nuevamente al anuncio que hiciera hoy el presidente Noboa y al tratarse de una reforma parcial a la Constitución, el momento además, el timing, como le dicen los especialistas en la materia política, ¿era el mejor? ¿Era este? Es decir, esta asamblea que recibe actualmente el proyecto, si es que lo recibe, no sabemos cuándo lo va a enviar y qué es lo que contiene exactamente, pero está en un momento de campaña electoral también, ¿no? Con algo así como 80 legisladores aspirando a una reelección, que podrían o no ser reelegidos en el 9 de febrero. Es una asamblea que, como el gobierno, también se va a reestructurar el próximo 24 de mayo. Entonces, ¿tenía sentido enviar un proyecto tan importante como reforma constitucional ahora que tenemos una asamblea que prácticamente también está de salida? Alexis, más allá de que la Asamblea esté de salida o no, el timing importante aquí, al cual apunta el presidente de la República, efectivamente es el electoral, para que la ciudadanía tenga claro cómo funciona el tema de la reforma parcial. Primero, la Corte tiene que dar un dictamen de vía. El presidente ha propuesto una reforma parcial, pero el mismo tiene que ser aceptado por la Corte Constitucional, porque la Corte puede decir, oiga, presidente, no procede, esto es una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, primero tiene que haber el dictamen de vía. Una vez que existe el dictamen de vía que es aceptado por la Corte Constitucional, ahí recién el presidente de la República puede enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial, que tiene que ser tramitado por una comisión especial
y tiene que existir un tiempo de 3 meses entre primero y segundo debate una vez que se ha tramitado al Parlamento. Y lo que se aprueba en la Asamblea, ¿sí? Lo que es aprobado por la Asamblea Nacional, tiene que someterse a referéndum por la ciudadanía, ¿sí? Ese es el procedimiento de la reforma parcial. Ujú, Así que más allá de si la Asamblea esté de salida o no, aquí lo que importa es el anuncio, el timing electoral ujú. 100% que tiene este proyecto de reforma parcial, que como repito, me he enterado hoy de mañana, como todos los ecuatorianos del mismo, habrá que profundizar en su contenido para tener una opinión más Ujú. formada del mismo. Pero en términos... Ojo con lo Ujú. que dice el doctor Muñoz, ¿no? A través de este eh, sistema de la reforma parcial, vas a ir a las urnas otra vez, ¿no? Nos van a Claro. tener en elecciones permanentemente. 70 millones más. Ajá. Y en lo concreto, doctor, porque claro, esta explicación es muy útil para quienes hacen el seguimiento del tema legal, constitucional, para quienes quieren informarse de cómo funciona el procedimiento, pero ya en la práctica, para el ciudadano común y corriente, para el ciudadano que es víctima de extorsión, que ha sido víctima de asalto, de secuestro, de desaparición, víctimas o familiares de personas que han sufrido desapariciones forzadas, etcétera, 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 para los parientes de esos más de 700 muertos del mes de enero, para los parientes de esas más de 40 mujeres que fueron asesinadas en el mes de enero en casos de femicidio. Esta propuesta del presidente de la República les va a evitar todo ese sufrimiento, va a dejar que el país o va a hacer que el país mejore en sus cifras de inseguridad. Mi estimada Licenia, en lo conceptual, porque me parece irresponsable referir una propuesta de la cual no he leído, o sea, no conozco exactamente de qué se trata. En lo conceptual, le puedo decir que le están apuntando a lo que dije al principio de esta entrevista, al efecto placebo, ¿no es cierto? El populismo penal, de creer que reformar las leyes, de endurecer las penas, mejora los índices de seguridad, lo cual pues es absolutamente falso, comprobado en todos los países desarrollados del mundo. Ahora bien, habrá que ver exactamente qué propone el presidente de la República y si es que es viable por el cambio de reforma parcial a la Constitución. En el concepto, para mí es un claro caso de populismo penal al que recurren el presidente y otros políticos también. Ujú. Coincido totalmente. Para ir cerrando, doctor, y vuelvo al tema de las sanciones. ¿Podría ser este motivo, digamos, hay que ver también cómo se configura la siguiente asamblea o esta misma una vez que asuma nuevamente funciones? ¿Podría ser motivo de juicio político al presidente o no? Yo pienso, Alexis, que hay elementos para analizar dentro de un juicio político, principalmente por el mal uso de recursos públicos en una campaña electoral. Tú que has hecho seguimiento legislativo durante mucho tiempo, conoces que esto también tiene mucho que ver pues, con lo que va a pasar en las elecciones del 9 de febrero. Así es. Si el 9 de febrero el presidente de la República tiene una mayoría importante en el Parlamento, pues eso efectivamente se va a desvanecer, ¿no? Siempre va ligado un poco a la legitimidad democrática que tiene un régimen, pero en los elementos jurídicos sí podrían existir causas que sustenten una causal de juicio político al tenor del artículo 129 de la Constitución de la República. Muy bien, muy interesante. Vamos a tener mucho tiempo para seguir conversando de estos anuncios. Muchas gracias, doctor, muy gentil por acompañarnos y por analizar con nosotros estos temas.